Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de valores máximos y mínimos absolutos. Para una función f de una variable, el teorema del valor extremo que se ve en cálculo de una variable dice que si f es continua en un intervalo cerrado desde a a b, entonces f tiene un valor mínimo absoluto y un valor máximo absoluto. De acuerdo con el método de intervalo cerrado, los encontramos evaluando f no solo en los números críticos, en los valores críticos que obtenemos por medio de derivadas, sino también en los puntos finales, es decir, en los extremos de nuestro intervalo que va desde a hasta b. Existe una situación muy similar para funciones de dos variables. Así como un intervalo cerrado contiene sus puntos finales, un conjunto cerrado en R2, ¿sí? En dos dimensiones, vamos a poner esto como con una notación un poquito más usual, eh, es uno que contiene todos sus puntos límite. Un punto límite de este D es un punto A, B, tal que cada disco, vamos a poner este A, B entre paréntesis, tal que cada disco con centro en A, B contiene puntos contiene puntos en D y también puntos que no están en D, ¿sí? Por ejemplo, el disco x, y, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1, que consta de todos los puntos en o dentro del círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. Es decir, contiene tanto el disco como su frontera. Este es un conjunto cerrado porque contiene todos sus puntos límite, que son los puntos en el círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. Estos son los puntos límite, los que están en la orilla, están en la frontera. Pero si se omitiera incluso un solo punto de la curva límite, el conjunto no se cerraría y en este caso no nos va a ser útil. Entonces, en resumen, lo que necesitamos son conjuntos que contengan también los puntos límite, los puntos frontera. Si no incluye la frontera o incluye parte de la frontera o incluso incluye la frontera excepto un punto, este conjunto no es cerrado y no nos va a servir. Necesitamos, insisto, necesitamos que el conjunto sea cerrado. Un conjunto acotado en R2 es uno que está contenido dentro de algún disco. En otras palabras, tiene una extensión finita. Luego, en términos de conjuntos cerrados y acotados, podemos enunciar la siguiente contraparte del teorema de valor extremo, esta vez en dos dimensiones. Veamos cómo es el teorema del valor extremo para dos dimensiones. Si f es una función continua en un conjunto cerrado y acotado D en R2, entonces f alcanza un valor máximo absoluto, digamos f evaluado en x1, y1, y un valor mínimo absoluto, por ejemplo f evaluado en x2, y2, en algún momento, es decir, en algún punto, ¿sí? Digamos en puntos x1, y1 y x2, y2 en D, ¿sí? Estos son los puntos. Entonces, bueno, lo voy a poner en los puntos, ¿de acuerdo? Sí, en los puntos está bien, ¿sí? Entonces, en estos puntos va a alcanzar el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Esta es la versión en dos dimensiones del teorema del valor extremo. Entonces nada más acomodamos estos subíndices para hablar acerca de este teorema y bueno, dar algunos detalles más. Vamos a poner los subíndices x1, y1 y x2, y2. Entonces, para encontrar los valores extremos garantizados por el teorema anterior, observamos que si f tiene un valor extremo en x1, y1, entonces x1, y1 es un punto crítico de f o es un punto límite o un punto en la frontera de nuestro dominio D. Por lo tanto, tenemos la siguiente extensión del método del intervalo cerrado.
¿sí? Lo que nos está diciendo este párrafo de aquí es que el máximo, ajá, o bueno, el valor extremo, x1, y1, ocurre ya sea en la frontera de D o en un punto crítico, ¿sí? Entonces, para encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f en un conjunto cerrado y acotado, vamos a seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Encuentre los valores de f en los puntos críticos de f en D mayúscula, ¿sí? En nuestro dominio. Paso número 2. Encuentre los valores extremos de f en la frontera, en el límite de D, ¿sí? En el contorno. Dado que D es cerrado, por supuesto que lo contiene. Paso número 3. El mayor de los valores de los pasos 1 y 2, de estos 1 y 2, es el valor máximo absoluto. El más pequeño de estos valores, de los valores que obtenemos en los pasos 1 y 2, es el valor mínimo absoluto. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentre los valores para el máximo y el mínimo absoluto de la siguiente función. La función es x al cuadrado menos 2x por y más 2y. ¿De acuerdo? Y lo que, esto va a ser en el rectángulo, en el dominio, dado por d igual a x, y, tal que x está entre 0 y 3 y y está entre 0 y 2, incluyendo los extremos por supuesto, incluyendo los extremos 0 y 3 y para x y 0 y 2 para y. ¿De acuerdo? Aquí no podemos tener un menor que estricto, tampoco aquí y tampoco aquí, ya que no incluiría la frontera D y D no sería cerrado, así que es bien importante que estén cerrados los intervalos, muy muy importante. De lo contrario, pues no podemos aplicar el teorema. Entonces, la respuesta es la siguiente. Dado que f es un polinomio, es continuo en el rectángulo cerrado y acotado D, por lo que el teorema presentado nos dice que hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, de acuerdo con el paso 1, para encontrar los valores máximos y mínimos, primero encontramos los puntos críticos. Estos van a ocurrir cuando las derivadas parciales son iguales con 0. La derivada parcial de f con respecto a x es 2x menos 2y, mientras que la derivada parcial de f con respecto a y es menos 2x más 2. Entonces, el único punto crítico es 1,1. Y el valor de f ahí es 1. Entonces, en el paso 2 se observan los valores de f en la frontera de D mayúscula, el cual consiste de los 4 segmentos de línea L1, que está aquí abajo, es esta línea de aquí abajo, L2, que es esta línea que está aquí, L3 y L4, ¿sí? Entonces, en L1 tenemos que y es igual con 0, aquí lo podemos ver, y lo que vamos a tener es que f de x, 0 es igual a x al cuadrado. Esto va desde 0 hasta 3. Entonces, bueno, tenemos los máximos en 0, el máximo y el mínimo, máximo 3 y el mínimo en 0, ¿sí? Dado que esta es una función creciente de x, entonces su valor mínimo es f de 0,0 igual con 0, y su valor máximo es f de 3,0 igual con 9. Ahora en L2, en esta línea vertical que nosotros tenemos aquí, se tiene que x, el valor de x es igual con 3, ¿sí? Entonces, f de 3, y es igual a 9 menos 4y, donde y corre desde 0 hasta 2, nosotros lo podemos ver acá. Entonces, esta es una función, es una línea, noten ustedes 9 menos 4y, por supuesto, es una línea, es una función decreciente con respecto a y, dado que la pendiente de esta línea es menos 4. Entonces su valor máximo es f de 3,0 igual con 9 y su valor mínimo lo alcanza en y igual con 2, esto es f de 3,2 igual con 1. Por otro lado, en L3, en la tercera línea que nosotros tenemos aquí en la parte superior, tenemos lo siguiente. En L3 se tiene que y es igual con 2 y f de x, 2 es igual a x al cuadrado menos 4x más 4, donde x corre desde 0 hasta 3. Observando que f de x, 2 es igual a x menos 2 al cuadrado, podemos ver que el valor mínimo de esta función es f de 2,2 igual con 0 y el valor máximo es f de 0,2 igual con 4.
Bien, finalmente tenemos que en L4, la línea vertical que nosotros tenemos en la parte izquierda de nuestro dominio, que es precisamente esta línea, nosotros tenemos que en L4 x es igual con 0 y bueno, vamos a tener que f de 0, y es igual a 2y, es una línea donde y corre desde 0 a 2. El valor máximo, por supuesto, dado que es una línea creciente, es en 2, así que vamos a tener f de 0,2 igual con 4 y el valor mínimo es f de 0,0 igual con 0, valor que ya obtuvimos anteriormente. Entonces, en la frontera, el valor mínimo de f es 0 y el máximo es 9. En el paso 3, comparamos esos valores con el valor de f de 1,1. Y en el punto crítico, concluimos que el valor máximo absoluto de f en d es f de 3,0 igual con 9. Y el valor mínimo absoluto es f de 0,0, que es igual a f de 2,2 igual con 0. Nosotros aquí tenemos una gráfica donde aquí tenemos el máximo y los mínimos, recordemos que es f de 0, 0 y f de 2, 2 igual con 0. Muy bien. Concluimos en este video con una demostración de la primera parte de la prueba de la segunda derivada. La segunda parte tiene una demostración muy similar. Entonces veamos la demostración de la primera parte de la prueba de la segunda derivada. Calculamos la derivada direccional de segundo orden de f en la dirección de u igual a h, k. La derivada de primer orden es la siguiente, entonces calculamos la derivada direccional de f con respecto a u, lo cual es la derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por h, que es la primera coordenada de u, más la derivada parcial de f con respecto a y por k, que es la segunda componente de u, ¿sí? H y k siendo las componentes de u. Entonces, aplicando este teorema por segunda vez, se obtiene que la segunda derivada direccional de f en la dirección de u es igual a la derivada direccional con respecto a u de la derivada, la derivada direccional, la derivada en la dirección de u de la derivada en la dirección de u de f, lo cual es la derivada parcial con respecto a x de la derivada direccional en la dirección u de f por h, más la derivada parcial con respecto a y de la derivada en la dirección u de f por k. Esto es igual a la doble derivada parcial de f con respecto a x por h, más la derivada mixta doble de f con respecto a x y con respecto a y por k por h, más la derivada mixta de f con respecto a x y con respecto a y de h, más la doble derivada parcial con respecto a y de f por k. Es todo esto multiplicado por k. Con lo cual, por el teorema de Clegg-Ohm, vamos a obtener que es la doble derivada parcial de f con respecto a x por h al cuadrado, más la derivada mixta, la doble derivada mixta de f con respecto a x y con respecto a y por h y por k, más la doble derivada mixta la doble derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por k al cuadrado. Esto por el teorema de Clegg-Ohm. Si completamos el cuadrado de esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que la doble derivada direccional en la dirección u de f es igual a la doble derivada parcial de f con respecto a x, esto multiplicado por h, más la doble derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y, entre la doble derivada parcial de f con respecto a x, esto por k, elevado al cuadrado, más k al cuadrado entre la doble derivada parcial de f con respecto a x. Esto multiplicado por la doble derivada parcial de f con respecto a x por la doble derivada parcial de f con respecto a y, menos el cuadrado de la derivada parcial mixta de f con respecto a x y con respecto a y. Se obtiene que la doble derivada parcial de f con respecto a x evaluada en a, b es mayor que 0 y la derivada de, y d evaluado en a, b, el test, la prueba de la segunda derivada evaluado en a, b es mayor que 0. Pero la doble derivada parcial de f con respecto a x y d mayúscula
igual a la doble derivada parcial de f con respecto a x por la doble derivada parcial de f con respecto a y, menos el cuadrado de la doble derivada mixta de f con respecto a x y y, son funciones continuas. Entonces hay un disco B con centro en A, B y radio delta mayor que 0, tal que la doble derivada parcial de f con respecto a x es mayor que 0. Y nosotros tenemos que D en XY es mayor que 0. Siempre que X y Y esté en B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al observar la ecuación anterior, para la doble derivada direccional en la dirección U de F, vemos que la doble derivada en la dirección U de F es mayor que 0 siempre que X y Y esté en B. Esto significa que si C es la curva obtenida al intersecar la gráfica de F con el plano vertical, a través de P, donde P tiene las coordenadas A, B y F de A, B en la dirección de U, entonces C es cóncava hacia arriba en un intervalo de longitud 2 delta. Esto es cierto en la dirección de cada vector U, por lo que si restringimos a X y Y para que se encuentre en B, la gráfica de F se encuentra por encima de su plano tangente horizontal en P. Por lo tanto, f de x y y es mayor o igual a f evaluado en A, B, siempre que, por supuesto, x y y esté en B. Esto muestra que f de A, B es un mínimo local. Y bueno, con esto terminamos la primera parte de la demostración. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.